24, día de eclipse solar. Eclipse solar que no se verá en Panamá, pero puede ser que se oscurezca un poquito. Bueno, en materia internacional, el mundo anda revuelto. México acudirá a la Corte Internacional de Justicia hoy para denunciar la responsabilidad del gobierno de Daniel Noboa por violaciones al derecho internacional luego del asalto policial a la Embajada Mexicana de Ecuador para la captura del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, según trascendió ayer domingo. La canciller mexicana Alicia Bárcena dijo en una conferencia de prensa que a partir de mañana, hoy 8 de abril, estaremos acudiendo a la Corte Internacional de Justicia, donde estaremos presentando este triste caso. Y por supuesto iremos a todos los foros multilaterales, regionales e internacionales que corresponden para que realmente esto, primero que nada, se condene por toda la comunidad internacional. Nos sentimos francamente ultrajados porque fue violada la inmunidad de la embajada y del personal diplomático. Y además el ingreso fue con una gran violencia y sobre todo, por supuesto, sin autorización, afirmó Bárcena. La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano agradeció la solidaridad de la comunidad internacional y señaló que al menos 18 países de América Latina y 10 países europeos han manifestado su respaldo, así como Estados Unidos y Canadá en Norteamérica. Agradeció también a organismos internacionales y múltiples congresistas por su mensaje de respaldo ante lo que calificó como un hecho tan lamentable. Asimismo, Bárcena reconoció a las fuerzas políticas en México, pues admitió que sin importar los colores e ideologías, los partidos políticos unieron su voz en defensa de nuestra patria. Por otra parte, en el sur, en Brasil, el Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó investigar al multimillonario Elon Musk, propietario de la plataforma X, antes Twitter, por sus ataques a la justicia brasileña y su amenaza de no obedecer una determinación para bloquear determinadas cuentas sociales de su red X. Las investigaciones por los supuestos delitos de manipulación criminal y dolosa de la plataforma X y obstrucción a la justicia fueron ordenadas por el magistrado Alexander de Moraes, uno de los miembros de la Corte Suprema y responsable por un proceso sobre el uso de las redes sociales para la difusión de noticias falsas y ataques a la democracia. La decisión fue publicada en el portal de la Corte Suprema ayer domingo, luego de que el magnate, en un mensaje en su cuenta en X, acusó a de Moraes de imponer la censura en Brasil con sentencias para bloquear diferentes perfiles en la red social sin motivo. La disputa entre Musk y las autoridades brasileñas comenzó el 6 de abril, cuando la red X informó que había sido forzada a bloquear determinadas cuentas populares en Brasil por decisión judicial. Posteriormente, el millonario aseguró que levantaría todas las restricciones impuestas por la justicia, pese a las posibles consecuencias, como una forma de luchar contra la censura. La flagrante conducta de obstrucción a la justicia brasileña, la incitación al crimen, la amenaza pública de desobediencia a las órdenes judiciales y la negativa de la plataforma a cooperar son hechos que le faltan el respeto a la soberanía de Brasil y que refuerzan la conexión de las actividades de la plataforma X con las prácticas ilícitas investigadas, dijo el magistrado en su decisión. Igualmente advirtió en letras mayúsculas que las redes sociales no son tierra sin ley ni tierra de nadie y que deben absoluto respeto a las leyes brasileñas. Un debate interesante que se está produciendo ahora en Brasil. Y por último, la Embajada de China en Buenos Aires reafirmó el carácter civil y la operación transparente de la base espacial instalada en la provincia argentina de Neuquén y que Estados Unidos objeta por presuntos objetivos militares. La Estación de Espacio Lejano en Neuquén es una instalación de cooperación tecnológica espacial entre China y Argentina. Los científicos, tanto de Argentina como de China, tienen acceso al uso de esta estación para investigación científica, dijo la entidad china en un mensaje en su perfil en la red social X, antes Twitter. La Estación Espacial China, que opera desde octubre de 2017 en virtud de un primer acuerdo bilateral firmado en 2012 durante la administración de la peronista Cristina Fernández, volvió al centro de la escena en el marco de la visita a Argentina de la general del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson. Washington cuestiona las actividades de esa base bajo la posibilidad de que tengan objetivos militares y no científicos. El 5 de abril, en una rueda de prensa, el portavoz presidencial argentino Manuel Adorni
aseguró que el gobierno de Javier Milei cree que la actividad en la base es meramente científica y de investigación, pero que de todas maneras se harán las inspecciones técnicas que sean necesarias. En su mensaje de ayer domingo, la Embajada de China en Argentina sostuvo que un conjunto de hechos demuestra plenamente el carácter civil y el modelo de operación abierto y transparente de dicha estación. Asimismo, destacó que el gobierno local y las escuelas de Neuquén utilizan la estación para la divulgación de conocimientos espaciales y recordó que en 2019 la Cancillería Argentina y la CONAE coordinaron una visita a la base de equipos diplomáticos, incluyendo los de Estados Unidos. Así anda el mundo, Florida. No, y lo que más llamó la atención este fin de semana fue lo que ocurrió en Ecuador. Oh, sí. Eso ha sido el tema, debatido profusamente a nivel internacional, en redes sociales, comunicados van, comunicados vienen. Hoy hay una reunión convocada de urgencia en la OEA, convocada a petición de Ecuador, porque tengo entendido que la misión de Ecuador en la OEA va a plantear el tema de que urge reformar la figura del asilo diplomático. Claro, aquí estamos viendo la figura del asilo e independientemente... El abuso de la figura. Claro, porque es que se está abusando de la... Este señor Glass está acusado de peculado en una provincia que fue afectada por un terremoto, o sea, con todo ese agravante, y la salida de él fue la misma, pues, que está últimamente de moda. Me voy a una embajada, me asilo y acuso a todo el mundo de persecución política. Esa fue la salida. Es que fíjate que, fíjate que las convenciones de asilo, todas, la de La Habana, la de Montevideo y la de Caracas, que son las tres, del 29, del 33 y del 54, todas establecen que el asilo es solo para delitos políticos o perseguidos políticos y no para delitos comunes. Bueno, los políticos han entendido que cualquier delito contra ellos es un delito político. No se cumple, es que acusar a un político no necesariamente es un delito político, ojo. Sí, no se cumple la parte de la convención, porque en esas convenciones también se dice que si un delincuente común se refugia en una embajada, debe ser entregado por la sede diplomática a requerimiento del gobierno territorial. Y esa parte nunca se cumple. Bueno, entonces se viola la convención por eso, de asilo. Se está y no hay manera de forzar a cumplirla. Tergiversando el principio de delito político. O sea, toda acusación, toda investigación judicial contra un político termina siendo un delito político. Eso es lo que, al parecer, está causando estas confrontaciones. Ahora, y ya vimos el caso de Ecuador, en donde la justicia ecuatoriana entró por la fuerza a la sede de la embajada. Claro, en el caso panameño, Panamá respaldó y la posición de México en este caso, que se quejó por la decisión y condenó lo ocurrido. Hay que entender la posición panameña, en el caso particular que hay con el señor expresidente Ricardo Martinelli, que se encuentra en la embajada de Nicaragua. Hay gente en las redes sociales pidiendo que Panamá haga lo mismo con Martinelli, y yo creo que eso sería un error. Eso es antidemocrático. Fíjate que Ecuador está en el ojo de la tormenta internacionalmente porque recurrió a una medida de fuerza violando la inmunidad diplomática de la sede. Bueno, terminaron en ruptura de relaciones. Y bueno, sí. Fíjate que, claro, todo el mundo se sabe los números de la lotería el lunes, pero si iban a terminar, porque seguramente el presidente Noboa y su equipo tuvieron que haber evaluado las consecuencias de esa acción. Asumieron el riesgo. Hubieran podido romper relaciones, pedir la expulsión de los diplomáticos del país y capturar a Jorge Glass. Es que ellos lo hicieron por la fuerza. Entonces, yo creo que eso es lo lamentable. Y han surgido una cantidad de especulaciones. Seguramente midieron el riesgo porque el mensaje que necesitaban mandar a nivel interno era distinto. Sí. Bueno, es probable. Pero sí, todos los países de la región, bueno, los democráticos, porque también hay países, obviamente, tú no puedes sentarte con Venezuela, con Cuba y con Nicaragua para hablar de este tema, pero el resto de los países democráticos, y México es una democracia, debiesen sentarse y revisar nuevamente este tema del otorgamiento de asilo. Y a raíz está abusando del tema. Y a raíz de los sucesos salieron los antecedentes, porque claro, la gente dice, no ha habido muchos antecedentes. Sí ha habido. Uno fue la violación de la embajada de Ecuador en La Habana por parte del gobierno cubano en la década del 60. Otro reciente fue la violación de la sede de la OEA, ya no de una embajada, sino de una organización internacional por parte del gobierno de Nicaragua. Entonces sí ha habido antecedentes lamentables todos y condenables todos, ¿no? Pero lo que hay que revisar es bien la figura del asilo. No, la más reciente fue esa de la OEA. La última, el gobierno de Nicaragua. Claro, la última convención es de 1954, o sea, estamos en el año 2024. Yo creo que amerita revisar para que no se den estas situaciones. Pero reitero, lo que hizo el gobierno de Ecuador es inaceptable e inadmisible. Totalmente. En democracia eso es inadmisible. Oye, y
pasando al plano de la política local, vieron el bailecito de Gaby Carrizo, ¿no? De todo, sí, porque tú sabes que es, es parte de llamar la atención el fin de semana. Oye, o sea, te das cuenta que esto es una estrategia que arranca el viernes, ¿no? De todas formas tienes que llamar la atención. Tienen que hablar de ti. Tienen que hablar de ti. O sea, no importa, pero que hablen de ti. Pero Atenógenes, el nivel de hacer el ridículo ya pasa a los límites, es hasta insultante. Alguien en esos posts que mandan acompañados del video decían, ¿ustedes se imaginan a Manuel Amador Guerrero, a Belisario Porras, a Armodio Arias, a Roberto Francisco Chiari, a Enrique Linares, haciendo una cuestión como esa, en su momento que tuvieron campaña? ¿No? Entonces, ¿dónde ha quedado la majestad de la aspiración a la presidencia de la República? Pero, ¿sabes qué? Mira, me he dado cuenta al principio, Terrible. cuando comenzó la campaña, todos los candidatos iban en esa línea, pero si te das cuenta, poco a poco fueron saliéndose. Es más, algunos inclusive veo que antes no usaban saco y ahora están usando saco. Otros de repente andaban en zapatillas y ahora no andan en zapatillas. Entonces, sí, lo han vuelto más serio, pero sí. eso lo ha llevado al otro lado. No, es que fueron evolucionando en la campaña, porque de seguro hay mucha gente en tu campaña que dice, haz esto, haz el otro. No sean tan payasos, les dicen. Claro, pero a este le dicen, por favor, sé lo más payaso posible. Tú tienes que establecer un balance y saber que no eres un cantante, no eres un artista, estás postulándote para un puesto público, entonces deja de hacer payasadas. Yo creo que ese es el punto. Ese es el punto. Y alguien tiene que decirle a los candidatos que no funciona de esa manera. O sea, estás postulándote para el puesto más importante de un país y no es de esa forma que debes llamar la atención. Pero bueno, cada uno tiene sus estrategias. Pero tenemos el video para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Vea lo grave. Y les dé pena ajena también, pues. Ya debemos tenerlo por aquí. Sí, tenemos... Yo no sé, yo creo que estaba no sé si está el video. Oye, y hay otro también del mismo Gaby Carrizo, en otro, esta vez en un lugar cerrado, con unas tumbadoras y una cosa, tratando de cantar Patria. Mira eso. Oye, le pusieron la canción de la brasileña Susa. Le pusieron cualquier cantidad de canciones. Pero es que se presta para eso. No, pero es que... Claro. Y mira eso. Eso sí, el ángulo pareciera que el tipo midiera como 3,5 metros. Ahora, sí te digo. Pero es que está al lado de Héctor Carrasquilla, que es bajito. Sí te digo, lo que quieren casualmente es buscar eso. O sea, durante todo el fin de semana fue trending. O sea, durante todo el fin de semana fue trending. Pero es que, ella tiene que acabarse esta idea de que hablen bien o mal de ti es positivo. Eso no es. Es que el tema es esa de la estrategia, me parece a mí. Claro. Y no sé, no están midiendo el ridículo fondo, que está haciendo. Están viendo la forma. Es cierto, la forma es válida, pero el fondo es el problema. Sí. Y creo que allí es donde sí, definitivamente, no sé, las estrategas de esa campaña se pueden estar equivocando. Sí, como también en su momento Martinelli saltó de cama en carnaval, claro, no nos olvidemos. Pero antes de eso, pero ojo, el propio Martinelli arrancó la campaña también con unas estrategias muy similares a esta, pero después fue cambiando, si te diste cuenta. Sí, claro. Ahora, yo no me imagino a Mulino haciendo este tipo de cosas. Eso sí te tengo que decir que antes muerto. Exactamente, no lo veo haciendo ese tipo de cosas. No, yo tampoco. Creo que ninguno otro de los candidatos lo hemos visto en estas acciones y actitudes. Oye, a propósito de Mulino, también fue noticia el fin de semana por sus duras declaraciones en contra de los educadores. Sí. ¿no? Oye, sí. Yo no sé, o sea, yo tengo un mixed feeling porque yo sí pienso que la dirigencia, cierto sector de la dirigencia de los educadores han sido un obstáculo permanente para que se pueda renovar el nivel hacia arriba de la educación panameña. Es impopular lo que dijo, pero de ahí, quizá la forma estuvo equivocada, claro, pero yo creo que el fondo es el que... Pero de ahí a decir que los educadores en Panamá solo sirven para hacer huelgas, yo creo que hay un trecho. Sí, hay una dirigencia... Pero también hay algo... Tiene un punto. Sí, no, está bien, es válido, pero dentro de lo políticamente correcto... Lo que pasa es que Mulino no es un en este tipo momento en campaña, correcto. Claro que no. Y ya lo vimos. O sea, y también puede ser la razón por la que no está en los debates presidenciales. Bueno, porque tiene mucho más que perder, porque mira la declaración que dio claro. el presidente, obviamente lo puso... Y en este momento, o sea, si te das cuenta, la cantidad de opiniones que han salido en función de lo que él
de lo que él dijo sobre los educadores, puede ser que mucha gente esté a favor o esté en contra. Claro, pero polariza, y polarizar cuando vas arriba puede ser un juego peligroso. Claro que sí, es muy peligroso. Ese es el tema. Muy peligroso en este momento. Entonces, es parte de esa realidad, ¿no? Dígale al productor que ya vimos el digo, video, él se fue con la emoción del video, estamos hablando de otra cosa, muy amable, ¿no? Muchas gracias. O sea, es que el tema es que tenemos que hablar de cosas serias, o sea, de lo que están haciendo los candidatos. Cada candidato aprovecha su momento y, bueno, quiere llamar la atención de la que fuera, pero creo que hay un tema de fondo que muchas campañas no están analizando aquí. Ustedes vieron el video de Alex Lee repartiendo plata. Ese es otro tema que, o sea... Aquí se ha normalizado eso, o sea, en cualquier otro país ya estuviera con 250 denuncias y teniendo que renunciar a la candidatura, ¿por qué? No le queda de otra, por la presión ciudadana. Entonces son cosas que estamos viendo que aquí, no, mira eso. Ahí está. O sea, si tú me dices que esto no es un delito electoral... Y ahí está el video, y él mismo lo posteó, no es que... Claro. No, y él mismo lo postea. Mira, yo particularmente tengo una opinión sobre este asunto de involucrar a los niños para hacer campaña política. Sí. Porque utilizan, esto es un estereotipo ya pasado de moda. Antes los políticos llegaban y se ponían a besar a los niños, abrazaban a los niños y cuidaban a los niños, porque obviamente los niños son inocentes. Ahora mira a este señor repartiéndole... ¿Pero qué estaba repartiendo? ¿Pastillas o qué? ¿Golosinas? Yo entiendo que era plata. No, yo creo que ahí me parece que son golosinas. Igual. Pero pero para los efectos, golosina o plata, y encima postearlo todavía es muy delicado. Como si fuera el Santa Claus, pues, no. En todo caso, regala de galleta nutricional, no pastillas. Sí. No, pero es que no debes regalarle nada a los niños, ese es el punto. O sea, primero, los niños no votan, segundo, son inocentes. Entonces, utilizar la inocencia de un niño para hacer campaña es lo peor que puede haber por un político. Aseguro que tú le dices a ese tipo que por qué le está dando plata, eso no es clientelismo, porque es que no, claro, los niños no votan. Claro. Pero lo que estás tratando de lograr con esa... Lo que no, sea, tratan de conmover. Tratan de conmover. Y si son boletos para la feria, dice, porque parece que había un Playland Park por allí, si son boletos para el Playland Park también está mal. Sí, está mal. Y utilizar políticamente esa actividad para eso está muy mal. Oye, hacerlo así abiertamente. Y si lo quieres hacer, mira, no te voy a decir que no, lo puedes hacer, ok, puedes hacerlo, pero no lo utilices para estar promoviéndote políticamente, que esa es parte del problema. Esa es la parte más chocante. ¿Ustedes vieron la niña que murió con una bala perdida? ¿O no lo vieron? En un juego. En un juego de softball en Monagrillo, en la provincia de Herrera. Eso se ha normalizado y yo creo que es gravísimo. Sí. Es gravísimo que estemos normalizando o que eso no nos tenga así espantados. Terrible. O sea, yo siento que hemos como perdido el sentido de humanidad. Lo mismo que con Darien. Las historias por parte de las autoridades de abuso sexual, de aprovecharse de los más vulnerables y que eso no nos tenga a todos, al menos los que somos padres, pensando en que esos niños pueden haber sido nuestros hijos. No sé si vieron el caso de la niña que le decía a la mamá que tenía que quitarse la ropa. Sí. Es que no tenía de otra. Sí, muy triste. O sea, cualquier persona con dos dedos de frente, eso a mí se me paraban los pelos. La normalización de la violencia, y ahora vamos a hablar con José Ramón Icaza sobre ese tema. En el caso particular de Colón, donde veíamos este caso del diputado, cuando tú comparas la cantidad de crímenes por cada 100.000 habitantes, homicidios. Ecuador, crímenes violentos, homicidios, Ecuador ocupa el primer lugar con 44. Bueno, Colón tiene 34. Colón estaría de segundo. Está en el mismo nivel de Honduras. Arriba de Honduras. Arriba de Honduras. Está muy delicado esa cifra, pero hablaremos de eso en unos minutos aquí en Cuarto Poder. Ya regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder y estamos conversando esta mañana con José Ramón Icaza, viendo muchas de las cifras y de las realidades que contrastan con los sueños de opio de algunos políticos acerca del Panamá en el que estamos viviendo. Y ese Panamá que estamos viviendo lo vemos en las estadísticas, que son también las estadísticas oficiales del Estado y que están recopiladas en Panamá. Cuéntame, porque esa es data dura. Buenos días. Buenos días. No estamos hablando de una encuesta, aquí estamos hablando de la data dura del Estado panameño. Sí, bueno, buenos días a todos. Y en efecto, Panamá Cuéntame es un informe, un observatorio que mide la calidad de vida del ciudadano, entendiendo que la calidad de vida es un concepto muy integral.
Cuando nosotros analizamos estos indicadores de calidad de vida, lo analizamos en 4 esferas. La primera esfera tiene que ver con el activo del ciudadano, que se entiende como educación, empleo, salud, seguridad ciudadana, y lo abarcamos en este quinto informe. Segundo, tiene que ver con el tema del hábitat del ciudadano, que es su vivienda, lo que es el medio ambiente, transporte público, servicios públicos. De ahí entonces la tercera y cuarta esfera que tiene que ver, la tercera con la gestión pública, el presupuesto del Estado y lo que es la gestión propiamente del gobierno, de la Asamblea y el Poder Judicial. Y la cuarta tiene que ver con el tema del sector empresarial y la dinámica empresarial. En este quinto informe estamos analizando lo que es la primera esfera, el activo del panameño y el hábitat del panameño, que es la segunda esfera. Pero como bien comentas, Atenógenes, nosotros analizamos de una dimensión objetiva que es data de información o datos oficiales tanto nacionales como internacionales. En el caso oficial, por ejemplo, el tema del INEC, tenemos el último censo del año 2023, tenemos data del Ministerio de Economía y Finanzas, del Mitradel para el tema del empleo, del MINSA para el tema de salud, Ministerio de Seguridad para el tema de seguridad ciudadana, pero también data internacional como lo es los datos de la CEPAL, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Naciones Unidas, etcétera. Pero también analizamos una dimensión subjetiva. La dimensión subjetiva se basa en encuestas de percepción ciudadana, cómo se siente el panameño en cuanto a los distintos indicadores de calidad de vida, y posteriormente hacemos entonces una comparación entre la dimensión objetiva, que tiene que ver con la data pura y dura, con la percepción ciudadana. Y muchas veces encontramos alineamiento, pero también en otras ocasiones encontramos de que el ciudadano percibe el servicio o percibe el indicador de una manera distinta a lo que nos dice el indicador, la data pura y dura, cuando lo comparamos con países de la región o países pares o aspiracionales que podría Panamá compararse, o que debería Panamá compararse para hacer una comparación, digamos, mucho más idónea y homologada en cuanto a estos indicadores. Desarrollemos un poco lo de las estadísticas de violencia que hablábamos hace un momento en Colón. Sí, en cuanto al tema de seguridad ciudadana, que es la primera esfera, el activo del ciudadano, encontramos de que ha habido un aumento en los delitos, principalmente los delitos contra el patrimonio del panameño, llámese robos, hurtos, etcétera, pero también en cuanto a lo que tienen que ver temas de maltrato, de violencia familiar, violencia al menor, esos indicadores han ido en aumento. De igual forma también ha aumentado el tema de los homicidios, que es uno de los que más nos debe preocupar a nosotros como país, como sociedad. De hecho, en el año 2009 se registraban niveles de homicidios de aproximadamente 22 homicidios por cada 100.000 habitantes. Panamá fue reduciendo ese número de manera constante, y lo podemos ver en la gráfica, hasta 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, hemos visto una tendencia al aumento, y Panamá, todo el país, el promedio se ubica ahorita mismo en 12 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero como bien ustedes lo comentaban en el bloque anterior, sí preocupa mucho cuando lo vemos de manera regional o por provincia. Y Colón, el caso específico de Colón, se registra 34 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi que a niveles de Honduras, que es el segundo país más violento del mundo, y justo por debajo de Ecuador, que es el país más violento de la región, con 44 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero, y nuevamente, Flor, o sea, muy por encima, casi 2 veces más por encima de del promedio nacional. Y no solamente Colón, está también Panamá Oeste, que muestra indicadores por encima del promedio. Un dato curioso que estuvimos analizando también es que El Salvador, en efecto, pasó a ser el país, con este indicador de homicidios, el país más seguro de América Latina, registrando, creo que son 2.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Por otro lado, también hay un dato que debe preocuparnos mucho y tiene que ver con el tema de los suicidios. ¿Y qué está haciendo Panamá para poder apoyar a esos jóvenes, a esos adultos mayores, o incluso al empresario que probablemente, agobiado de sus problemas y sin mayor apoyo en lo que es la salud mental, sumado a las... Lo de los suicidios sí me llama poderosamente la atención entre 2020 y 2021, cómo ha ido incrementando definitivamente
La tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes, según la información que presentas. No, es que antes era 1 cada 3 días, ahora estamos en un suicidio cada 1.2 días. Sí, no, y definitivamente que podremos atribuir parte a lo que es la secuela de la pandemia. Indudablemente la pandemia deterioró la calidad de vida de muchos panameños y no han logrado poder superar esa situación, ya sea y ves que estamos o familiar. Hoy en día estamos al mismo nivel que el año 2016, 2017 en cuanto a los problemas con el suicidio. No, hay más, es más todavía. Es mucho más. No, esta es la data dura. Sí, sí, pero hay mucho más. Esto es hasta el 2021. Claro, pero hasta el 2021 es la data dura y estamos comparando 2016-17 con 2021. Y 23 lo que haya, sí, pero lo que haya no está ahí en el informe. Correcto. Puede ser que haya un incremento, pero tendremos que ver esa información, ¿no? No, lo hay. Y creo que a favor de Flor, algo que Panamá adolece, una gran, digamos, carencia de nuestro país es la falta de información actualizada. Nosotros en el informe de calidad de vida tenemos que utilizar data oficial, en este caso la del INEC, la Instituto Nacional de Estadística y Censo. Sin embargo, se conoce de otras fuentes, podrían ser algunas oficiales, pero también de grupos y sociedad civil organizada que empieza a indicar que estos indicadores se están deteriorando y tenemos que hacer como país una gestión para poder apoyar a esos jóvenes, a esos adultos, a esos profesionales, a la familia en general, en cuanto a esas enfermedades mentales que muchas veces no las atendemos con la misma rigurosidad y con el mismo apoyo que mira, esa falta de información se ve reflejada en todos los ámbitos, porque ahí vio también el tema de los estudiantes que no superaron las pruebas PISA. Ahí las datas que se presenta es la data del año 2022 todavía, ni siquiera está la data del año 2023. Por lo menos para establecer una comparación, la de 2022 estábamos muy mal. Yo creo que la de 2023 termina siendo peor. Entonces, esa falta de data, de información real, en tiempo real, sobre lo que nos está afectando como panameños también es gravísimo. Yo no sé si pasa así en todos los otros temas, pero por ejemplo en el tema del suicidio, tienes la fuente que contrasta con otras fuentes. Por ejemplo, el INEC tiene una cifra diferente a las que maneja el Ministerio Público de defunciones. Entonces, cada uno registra de una manera diferente. Yo tengo ambas. Yo tengo ambas. El INEC debiese compilar toda la información en todo caso. Todos los meses comparo ambas cifras y son diferentes. Bueno, el caso más evidente es, por ejemplo, en la data del empleo. Cuando uno analiza la data del empleo, uno se da cuenta que la información que uno recibe de distintas fuentes tienen diferencias, algunas muy por encima de lo que debería ser un rango de aceptación o un margen de error. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando se dio lo que fue el censo, arrojó una diferencia en cuanto a la encuesta del hogar de nivel de desempleo en función al censo. Y también se conoce, o se ha generado algunos cuestionamientos en cuanto a los niveles de desempleo, porque el nivel de desempleo se percibe que es mucho más alto. Y cuando uno ve las encuestas que hemos venido realizando en Panamá, Cuéntame, tanto el cuarto informe que fue el sector de análisis del empleo y ahora en el quinto informe nuevamente vemos una diferencia entre lo que dice la ciudadanía, que reporta aproximadamente un 10% de desempleo en tema de percepción, netamente encuesta, esto es una dimensión subjetiva, y lo que es la data oficial de 7.4%. La realidad es que hay un cuestionamiento si realmente estos niveles de desempleo son, este nivel de 7.4 realmente es preciso o no. Lo mismo pasa con otros indicadores que cuando uno los analiza, muchas veces no puede responder con la data pura y dura algunas de las interrogantes que se generan a nivel de percepción ciudadana. Pero de igual forma, que tengamos un 47% de población informal, o sea, estamos hablando de un número duro de 765.000 informales. ¿Y si se compara eso con el empleo en el gobierno? Que es altísimo. Sí, lo que hemos estado viendo en cuanto al tema del empleo es que Panamá pre-pandemia tenía un nivel de desempleo de 7.1%. Se da la pandemia, ya conocemos, claro está, las medidas que se tomaron y el desempleo aumentó en 18.5%. Y esto no incluye lo que fue suspensiones de contrato. Estos fueron nivel de desempleo registrado. De ahí bajó a 11.3, posteriormente a 9.9. De 9.9 hubo una nueva data del 8.9 que comentaba yo previo al censo y la actual es 7.4%. Cuando uno analiza
esos niveles de desempleo uno se encuentra algunas cosas interesantes. Lo primero es la población económicamente activa. La población económicamente activa en Panamá, que son las personas que están en edad para trabajar y están dispuestos a trabajar, o sea, que están buscando empleo. Prepandemia se ubicaba en el 64% promedio, llegó a estar hasta 66%. Hoy en día la población económicamente activa se ubica en 60%, por debajo de América Latina y países de la OCDE. Eso realmente llama mucho la atención, es un dato que debe revisarse. ¿Y por qué? Porque a la hora de calcular el desempleo, la tasa de desempleo, se calcula dividiendo la población ocupada entre la población económicamente activa. Si ese número es más bajo, por supuesto que va a favorecer el indicador de desempleo hacia la baja. Si ese número es más alto, lo va a perjudicar, ¿no? Por otro lado, también el tema de la informalidad. Lo que vemos es que hubo un descenso de la informalidad entre los años 2009 hacia 2015, 2016, ubicándose aproximadamente un 37%, pero posteriormente hemos visto un aumento. Y hoy en día el nivel de informalidad se ubica en 47%, que alcanza a 765.000 personas. Ese número hay que entenderlo también, porque no todos los que son informal podemos categorizarlos bajo el mismo grupo. Hay personas que son de empleo por cuenta propia, hay personas que son profesionales y hay otras personas que son, digamos, un empleo informal de subsistencia, o sea, que es el día a día. Panamá podría perfectamente bien empezar a implementar algunas políticas para facilitar lo que es la formalización de esos empleos de cuenta propia o de profesionales para poder ir reduciendo paulatinamente lo que es la tasa de informalidad, y eso contribuiría a los tributos del Estado vía impuestos o vía también aportes a la Caja del Seguro Social. Y que eso se ha visto muy poco en las propuestas de campaña, porque realmente lo que se ha visto es la propuesta de, bueno, creación de empleo, pero no necesariamente de fijarse en cómo formalizar a esos 765.000 informales. Bueno, yo creo, Atenógenes, que algo que hemos visto en esta campaña, ustedes lo comentaban en el bloque anterior también, que ha habido poca, para no decir nula, propuestas de cómo atender los grandes problemas. O sea, sabemos el qué, entendemos por qué lo tenemos que atender, sabemos que muchos de estos son temas muy apremiantes y muchos de ellos lo hemos identificado en el 5º informe de Panamá Cuéntame y forman parte de lo que es el documento de la Cámara de Comercio Agenda País y serán parte del debate que estaremos celebrando ya en 8 días, pero no hemos visto el cómo. Y cuando hablamos del cómo es específicamente cuáles son las acciones puntuales, medibles, alcanzables, relevantes y cuándo la vas a tener. No de una manera muy conceptual. Y no me quiero referir que lo presenten en los debates, porque el bloque o los tiempos que se dan en debate probablemente no da el espacio para poder explicar cómo lo vamos a hacer como candidatos, pero sí hay espacios en otras entrevistas, digamos, en los planes de gobierno, que lo puedan presentar y que puedan decir, bueno, realísticamente así vamos a nosotros en nuestro gobierno a atender la situación. Y para mí, y lo comentaba previo a la entrevista, los candidatos deben enfocarse en los temas más básicos, los temas más apremiantes del ciudadano. A veces también queremos tratar de poner en la mesa propuestas complejas o que no necesariamente son los principales problemas del panameño. Los principales problemas del panameño está en el 5º informe de Panamá Cuéntame. Hay múltiple data que así lo sustenta, tiene que ver con el tema de agua, disposición de desechos, sanidad básica, el tema de la educación, el tema de salud y el tema del empleo. Son de los principales problemas. Y a eso hay que sumarle el tema de seguridad ciudadana que, como bien lo hemos comentado, en el área de Colón, Panamá y Panamá Oeste, definitivamente hay un problema de inseguridad que debe atenderse de manera inmediata. Bueno, gracias José Ramón por acompañarnos aquí. En Cuarto Poder nosotros tenemos una pausa, ya regresamos. Ay, Dios mío, faltan 26 días, 22 horas y 13 minutos, 15 segundos para las 7 de la mañana del día del 5 de mayo. 26 días solamente y todavía no sabemos cómo va. El tiempo no se detiene. Y todavía no sabemos quién va a correr a presidente. Eso es cierto, porque tienen que definirse todavía algunas cosas y hay que ver qué pasa en los próximos 10 días. Si pasa algo, si no pasa nada, no sabemos.
No sabemos. Nos acompaña Marianela Rivera, ella sí sabe que va a correr allá como candidata a diputada en el circuito 1-1, en Bocas del Toro, en la libre postulación. En su lista está usted sola, ahí en la libre postulación. Sola, exacto. Y es difícil, ese En es el verdad, circuito de Benicio Robinson, ¿no? En verdad, sí es como debería uno correr, solo y por una bandera. No, sí, pero lo que pasa es que también está la opción de las listas. La lista, realmente, si te pones a ver en circuitos plurinominales, o uninominales, quizás en este caso Sí, es pero uninominal. en la Pero vida en pluri real, tienes esto la es como oportunidad lo de más votar por justo. todos los candidatos de la libre postulación, por Pero en ejemplo. verdad, esto es como lo más democrático. Una sola persona que corre por un solo cargo. Lo que sí me parece que causa un cortocircuito es cuando tú corres como candidato por la libre postulación y por un partido político. Por Eso supuesto. sí enreda a la gente. Por supuesto. Pero si todos se agrupan y la lista completa está allí para que todo el mundo vote y beneficie a todos por igual, creo que es una buena O sea, oportunidad. es legal, pero me parece que una persona, un voto a una persona que solo corre por un solo cargo en una sola bandera. Es como lo más... Son las reglas actualmente. Sí. Ya en el Exacto. futuro tendrán que cambiarse. Marianela, ¿y tú cómo te Definitivamente. sientes allá en Bocas del Toro? Contra Corriendo Benicio contra Robinson. Benicio Robinson. Sí. Ah, Es difícil, ¿no? sumamente difícil. Ujú. Bueno, me voy a presentar, mi nombre es Marianela Rivera, candidata verdaderamente independiente. La provincia de Bocas del Toro, circuito 1-1. ¿Por qué dice y hace énfasis en el verdaderamente independiente? Cuéntenos. Porque ustedes lo acaban de mencionar. No hay verdadero independiente si estás inscrito en algún partido. Claro. Ustedes lo acaban de mencionar Claro, y las reglas del exactamente. juego deben cambiar. Y deben cambiar a favor del independiente. Porque si hay reglas para los partidos, debe haber para los independientes. ¿Cómo es correr contra Benicio Robinson? Te digo que es el circuito más difícil del país por su por el sistema clientelista que se ha implantado, ¿sí? Sumamente difícil. Los bocatoreños, en gran parte de los bocatoreños están sumergidos en este sistema clientelista. Yo vi una publicidad de Benicio Robinson, que por cierto, nunca la había visto antes. La entrevista que le hace, Sí. donde él dice que él hasta pone plata. No, es otra formal de él, en donde habla que han invertido 600 millones en carreteras en Bocas del Toro. Me parecía la cifra como extraordinaria, pero usted que es de allá, ¿se ven esos 600 millones en carreteras? Reflejados. No, para nada. Se dice que son 1.100 millones de dólares invertidos en la provincia de Bocas del Toro en este quinquenio que no se ve. No se ven, Que es ¿verdad? la carretera más importante que une a Bocas del Toro con la frontera de Costa Rica y la frontera de acá en Puerto Armuelle. Donde está el que puente. une Chiriquí, Bocas del Toro, que es el tránsito de todas estas personas que van a Centroamérica y a Sudamérica, está totalmente deteriorada. Totalmente deteriorada. Entonces, cuando tú inviertes en carreteras que solamente le pasas como el asfalto como si fuera una mantequilla, Un brochazo nada un más de... brochazo, solamente para aparentar. Lamentablemente este tipo de infraestructuras no van a durar y ahí está nuestro dinero invertido y esas son las cosas que deben de cambiar. Tú dices, Marianela, que la gente en Bocas, la gran mayoría de la gente está inmersa en ese sistema clientelista que domina Benicio Robinson. Entonces, ¿cómo recibe esa gente tu candidatura? Hay una gran parte que son los que están en planillas, que son los que son del Estado, y otro montón de botellas que tienen definitivamente que salir. Evidentemente ellos no reciben bien mi candidatura y no la reciben bien porque llega Marianela Rivera, una mujer valiente, con voluntad, que se atreve a alzar la voz, a alzar la mano y a decir hay que liberar la provincia de Bocas del Toro de este yugo opresor político. Porque liberamos Bocas del Toro, liberamos Panamá de este señor Benicio Robinson. ¿Y por qué decides correr ahora? Él tiene, ¿cuánto? 25 años. 35 años. 35. 35 años en el circuito 1-1, corrió antes en el... Entre suplente y principal, ¿verdad? Exacto, pero Porque como primero fue principal, ajá. Entonces, la pregunta es ¿por qué ahora? ¿Qué es lo que te tiene incómoda como, no hablo como ahora como candidata? ¿Qué te hizo moverte de ciudadana a candidata? Bueno, yo tengo desde el 2004 haciéndole oposición a la gestión del señor Benicio, 2004. A medida que va incrementando, la oposición a medida que él iba corriendo, la oposición iba incrementando. No es una decisión de Marianela correr, sin embargo, hay una necesidad en la provincia de Bocas del Toro. Un grupo de jóvenes estudiantes, porque soy docente superior, de jóvenes estudiantes me postularon, me pidieron que corriera, que los representara, porque en la campaña pasada, Marianela Rivera literalmente lideraba
la campaña no a la reelección de frente al señor Benicio Robinson. Entonces, he pasado de señalar tras redes sociales y tras radio a gestionar. Pero no es la necesidad de Marianela, es la necesidad de la provincia de Bocas del Toro, de que la podamos liberar, de liberar el país. Es lo que necesitamos los panameños. Marianela, ¿usted va por la libre postulación en algún tipo de movimiento de estos que han surgido en esta ocasión con candidatos a libre postulación? Está el movimiento Vamos, hay grupos de Movín, hay otros grupos que son independientes pero que se han coaligado. ¿Usted no va en ninguno de esos? En ninguno de ellos. Yo tuve un acercamiento vía telefónica con el señor Juan Diego Vázquez y no se pudo concretar. También tuve un acercamiento con el grupo de Movín y no se pudo concretar. No se pudo, simplemente. ¿Y ellos no tienen candidato allá? No, allá no hay candidatos para esta. Curioso, ¿no? Curiosamente, y eso es lo que llama poderosamente la atención. Por lo menos a mí, que me ha costado, que tenemos un grupo de candidatos, porque sí estoy sola, como diputada estoy sola, pero después de mí tenemos candidatos a alcaldes, que aprovecho para mencionarlos. El candidato nuestro por la libre postulación, el señor Germain Tejera en el distrito de Bocas del Toro Isla, el profesor Bidonel Díaz para el distrito de Changuinola, que también nos acompaña, y otra serie de candidatos a representantes en los diferentes circuitos. O sea, Marianela, que hay un grupo, por lo que estoy entendiendo, de ciudadanos que ya se hartaron de lo que está, de la situación en Bocas. Totalmente. Mira, en Bocas del Toro generalmente sale a votar el 30%, y eso se divide entre los votos del señor Robinson y los votos de los otros partidos. Hay un 70% aproximadamente que no vota, que no ha salido a votar y que nosotros estamos apostando a ello y hacemos el llamado a que salga a votar, porque si usted, yo como yo le digo pero que no vota por diputado o que sí vota por presidente o no vota por nadie. Que simplemente no vota, porque son personas que se cansan y dicen, ¿para qué ir a votar si siempre sale lo mismo? Entonces, nosotros hemos hecho una campaña de docencia, con decencia, diciendo a las personas, ¿sabes qué? El valor que tú tienes como persona no cuesta un saco de comida, ni una hoja de zinc, ni todo el dinero que te puedan dar. El valor y la responsabilidad que tienes como ciudadano de cambiar la situación de nuestra provincia, de cambiar la situación del país, ese valor hay que tenerlo íntegro, intrínseco. Una pregunta, ¿qué representa, qué repercusiones ha tenido correr contra Benicio Robinson? Mira, no puedo señalarlo directamente, pero nosotros hemos sido víctimas de amenazas en nuestra sede. Llega un tipo armado y señala así con los ojos y enseña un arma a mi grupo de activistas, a mi secretaria. ¿Cuándo pasó eso? Eso pasó en febrero. Nosotros fuimos al presentaron las denuncias. Y presentar las denuncias, y aprovecho porque todavía no he recibido ni un informe. O sea, usted presentó la denuncia y el Ministerio Público no ha investigado siquiera. No sé si no ha investigado, pero informe no tengo. A mí no se me ha llamado absolutamente para nada. Y esto no es un invento. Tiene que haber una investigación, tiene que haber una... Es que estamos hablando de una amenaza seria. Una persona armada que llega a un centro político, les enseña el arma, los intimida entonces. Claro. ¿Y qué dijo esa persona? No dijo, porque hay una cerca perimetral que no le permitió entrar. Así que de afuera le hacía la ventana a los chicos y le mostraba el arma. Entonces, evidentemente, es una amenaza, es una intimidación, para mí es un atentado y así lo denuncié. Y a esta fecha todavía no hemos recibido ningún informe del Ministerio Público. Y realmente no hay tiempo para ir al Ministerio Público. Nosotros estamos en una carrera contra la corrupción, en una carrera contra el clientelismo, en una carrera contra este yugo opresor político que tiene a Bocas del Toro preso. Realmente muy lamentable esa situación allá en Bocas del Toro, y más con ese tipo de intimidación que ya llega a otro nivel, ¿no? No, y también llaman a nuestros activistas, a nuestros coordinadores para ofrecerle, para desestabilizar nuestro equipo de trabajo, pero no nos rendimos, nada nos rinde, nada nos ha hecho rendir, ni siquiera ese tipo de atentados o de amenazas. Nosotros hemos planteado seguir hasta el último día, el último momento que se nos permita seguir haciendo política para llevar mensaje, porque más que una política, lo que nosotros hacemos es llevarle docencia a las personas. Pero al final... yo me pregunto esto con las personas que llevan toda la vida en política, y eso incluye a Benicio Robinson. Cuando un circuito elija a un diputado que es malo la primera vez,
todavía se perdona. Pero cuando lo eliges 5 y 6 veces, ¿la culpa es de Benicio Robinson o de sus electores? Definitivamente, mira, yo no voy a expropiarle culpas a nadie, porque tanta culpa tiene el que hace como el que recibe, ambos. A estas alturas se están repartiendo bicicletas, bonos, computadoras, zinc, cemento, bloques, o sea, tú estás repartiendo, tú estás comprando conciencia y lo están haciendo abiertamente. Y no voy a tal vez voy a especular, pero el tribunal se hace de la vista ciega, la Fiscalía Electoral se hace de la vista ciega. Esto está pasando en Bocas del Toro y entiendo que está pasando en otras provincias, en otros circuitos. Entonces es necesario tomar los correctivos, porque donde la necesidad es multidimensional, como es la provincia nuestra, evidentemente las personas van a ir a tomar lo que se les dé porque lo necesitan. Mire lo que me pregunta alguien acá, Benicio va a ganar por la división, porque ¿cuánta gente está corriendo contra Benicio en este momento? Definitivamente, hay una división, somos 12 candidatos principales. Y en ese circuito se otorgan 2 curules, ¿no? 2 curules. 2 curules, es un plurinominal. Por eso es que hacemos el llamado a las personas a que salgan a votar, a que salgan a hacerlo con conciencia, con decencia, con ese amor a la patria, con ese civismo a la patria, porque si liberamos Bocas del Toro, reitero, liberamos el país de este yugo. No es posible que este señor haya arrodillado ejecutivos. ¿Hasta cuándo lo vamos a tener ahí? ¿Hasta cuándo? Entonces, somos 108.849 electores en la provincia de Bocas del Toro. De ese 108.849 aproximadamente, según un estudio, el 50% vive en pobreza. Aproximadamente, un estudio de 2022. En la actualidad de hoy, la pobreza ronda en el 70-80%, no hay oportunidades laborales. La gente está con hambre en el centro de Changuinola. Las viviendas son paupérrimas. Los asentamientos informales en incidencia. Las invasiones a los terrenos privados en incidencia, no hay seguridad jurídica. Esta provincia es un verdadero caos. Por eso estamos aquí y agradecemos el espacio. Gracias, Marilena. Realmente importante tu declaración en este momento. Muy Marilena Rivera, candidata a diputada a Circuito 11, libre postulación, allá en Bocas del Toro. Bueno, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue Metro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana.